Bueno, hemos pasado tiempo con la familia y estamos con la familia también. Y ha sido Nochebuena y es Navidad, ¿no? Y bueno, y aprovechamos pues que es un tiempo donde estamos con la familia y estamos en el tiempo de Navidad. Navidad viene de natividad, que significa nacimiento, ¿no? Y celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es un hecho que afecta a todo el mundo cristiano, pero realmente podemos pensar por qué se celebra ahora. ¿Realmente nació Cristo, el Señor Jesús, en este tiempo? ¿Nació en el año que tomamos como referencia en nuestro calendario? ¿Nació o no nació? Bueno, pues haciendo una pequeña introducción, si en el año que llevamos nuestro calendario, porque el calendario occidental se empieza con el nacimiento de Jesús, y si nació en el mes de diciembre o no nació en el mes de diciembre. Vamos a hacer una pequeña introducción dándonos un poco a la historia para que sepamos más o menos de qué viene todo esto, ¿no? Contestando a la primera pregunta, si Cristo nació en el año de este calendario, pues la mayoría de los historiadores y los eruditos piensan que no, que nació en el año 6 al 4 antes del calendario. Cuando digo antes de Cristo es desde que empieza nuestro calendario occidental. Aunque haya otras teorías. Tomando como referencia lo que nos dice la palabra, los evangelios, podemos decir que Jesús nació cuando estaba reinando el rey Herodes el Grande en Judea. Este fue, si no recordáis más, el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén. Se cree que Herodes murió en el año 4 a.C., aunque hay otras teorías que piensan que murió porque hubo un gran eclipse en el año 1 a.C. y unos piensan que murió antes o después, ¿no? Pero bueno, que normalmente se toma esa referencia. Entonces podemos decir que Jesús nació cuando estaba Herodes el Grande vivo, ¿no? Este fue el que ordenó matar a todos los niños de Belén y alrededores. Y según nos dice la palabra, podía tener Jesús unos 2 años, según él indagó de los magos de Oriente. Esto nos lleva a pensar que el año de nacimiento de Jesús podía ser el año 6 o el año 4, del 6 al 4 antes de Cristo, según el año que se tome de referencia de la muerte de Herodes. Otro método para poder ver más o menos la fecha es viéndolo retrospectivamente desde que Jesús empezó su ministerio. Dice que empezó su ministerio cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Eso está en Mateo 3:13. Cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, dice que era el 15º año del imperio de Tiberio César, nos dice Lucas 3:11. Es decir, sería el año 28-29 después de Cristo. Y según Lucas 3:23, Jesús comenzó su ministerio a la edad de unos 30 años, que según la mayoría de los historiadores dice que podía tener unos 32 años. Entonces esto nos lleva a fechas anteriores al año 1 antes de Cristo. Esto nos cuadra con la fecha que creemos que murió Herodes el Grande. Para Lucas no era importante decir exactamente la edad que tenía Cristo, pero sí era importante decir que tenía ya 30 años. Y eso es algo muy curioso, porque según la ley judía, ningún sacerdote ni ningún maestro de la ley podía ejercer su ministerio si no tenía 30 años. Entonces aquí vemos que Jesús cumple la ley. Porque podíamos decir, ¿por qué no empezó con 12 años? Si ya incluso cuando se quedó en el templo ya a los maestros le estaba hablando y hablaba con sabiduría, o empezar a los 25 o a los 20 años, sino que empezó a los 30 años. Y era por este motivo. Porque si no, no hubiera cumplido la ley y no lo hubieran tenido en cuenta como un rabí, como un maestro. Y contestando a la segunda pregunta, ¿en qué estación nació Jesús? Si fue en diciembre, pues la mayoría de los historiadores o eruditos opinan que no fue en diciembre, sino en primavera, por varios motivos. El primero
dice la Escritura, que fue anunciado por los ángeles su nacimiento a los pastores que guardaban su rebaño en las vigilias de la noche. En Israel, la temporada de invierno no se suele sacar a pastar a los rebaños, ni tampoco guardar las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque hace muy mal tiempo. Lo normal es que en la temporada esa los rebaños estén guardados en los corrales. Y en primavera o en verano, pues sí sacarlos. Entonces, por eso se piensa que sería sobre esa época. En segundo lugar, José y María tuvieron que desplazarse de Nazaret a Belén por un edicto de Augusto César de que todo el mundo tenía que empadronarse en su ciudad natal, según nos dice Lucas 2:1. En esa época no era práctico hacer un censo en invierno por la cantidad de gente que tendría que desplazarse de un lugar a otro, y entonces pues con la inclemencia del tiempo, con mal tiempo, la mayoría pues no obedecería ese mandato porque sería muy costoso y muy difícil de hacer, ¿no? Entonces normalmente tenían que hacerlo en un tiempo que fuese no agradable. Tener en cuenta que María y José y María, tuvieron que desplazarse de Nazaret a Belén, de Galilea, que está en el norte, a Judea, que está en el sur. Un viaje de unos 150 kilómetros, es decir, un viaje de 5 a 7 días, depende del ritmo del viaje. Y tercero, por lo que hemos comentado al principio sobre el nacimiento de Jesús, se piensa que nació en primavera, sabiendo que la Escritura nos dice que Jesús es nuestra Pascua, según nos dice Corintios 5:7, y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según nos dice Juan 1:29, podemos decir, viéndolo teológicamente, de una manera teológica, que si Cristo es nuestra Pascua y es el Cordero de Dios, tenemos que referirnos al Cordero de la fiesta de la Pascua, donde el Señor manda al pueblo judío de que cojan un cordero. Esto está en Éxodo 12:3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Es decir, en el mes primero, que fue el de la salida de Egipto del pueblo de Israel, el Señor manda que cojan un cordero en el día 10 y lo sacrifique en el día 14. Y con su sangre lo que hicieron es pintar los postes y los dinteles para que el destructor, el ángel destructor, no los matara. Entonces, si Dios dice que al pueblo coja un cordero, este es el cordero que da a Dios. ¿Entendéis? De una manera espiritual, teológica. Y si Dios nos da a su Hijo, Dios encarnado, podemos entender que sería en esa fecha. Resulta que este mes que empieza, es el mes de primero, David o Nisan, y resulta que este mes empieza a finales de marzo o a primeros de abril, según el año lunar, porque el calendario judío va regido por el año lunar, ¿no? Y cae siempre en primavera. Hemos visto varias teorías de por qué no nació en diciembre. Jesús no nació en diciembre, no nació el 25 de diciembre como nosotros lo celebramos ahora, ¿no? Según estas teorías. Entonces, ¿por qué se celebra ese día su nacimiento? ¿Y quién instauró que fuese ese día el nacimiento de Jesús? La respuesta es muy sencilla. Lo hacemos por tradición, porque alguien lo instauró. Bueno, tiene su historia, ¿no? Pero para no alargarnos mucho y no aburrirnos mucho, vamos a mencionar algo. En el tiempo del Imperio Romano había una fiesta muy grande, que era la del Sol Invictus. Era una fiesta pagana en todo el Imperio Romano y duraba del día 21 al día 25. El día 25 era el día de mayor fiesta que había esa, de diciembre, aprovechando el solsticio de invierno. Había varias fiestas paganas, ¿no? La fiesta de la Natividad, con el nacimiento de Jesús, vendría a ocupar el lugar de esas fiestas saturnales que había en todo el Imperio Romano, en la época de invierno. Cuando estaba reinando Constantino el Grande, es decir, como sabéis, fue el primer emperador romano que aceptó el cristianismo, ¿no? Él instauró el cristianismo en todo su imperio, pero era un imperio pagano,
con muchas prácticas paganas, no solo romanas, sino de todos los pueblos que había conquistado Roma, ¿no? Y él quiso cristianizar toda la fiesta esa. Entonces la Iglesia propuso que el día 25, que era el de mayor fiesta, se celebrara el nacimiento del Salvador. Y así todo el mundo contento, los cristianos y los paganos. Era una fiesta común, es decir, los paganos ya hacían la fiesta y los cristianos pues ya celebrarían el nacimiento de Jesús. Entonces todo el mundo contento. Entonces quiso cristianizar eso. No solo eso, sino la fiesta de Saturno, pues el día de Saturnino. La fiesta de la luna, de Luciano. La fiesta, y empezaron a cristianizar todas las fiestas, ¿no? Entonces el nacimiento del Salvador coincidiría con el festejo romano del Sol Invicto y todos contentos. La Iglesia en aquel tiempo de Constantino quiso cristianizar todas las fiestas paganas. También porque a partir del solsticio de invierno, como sabéis, los días son más largos y las noches más cortas, dando a entender que el nacimiento de Jesús traería más luz a este mundo. Hermanos, yo a título personal, a mí me da igual si Cristo nació en diciembre o nació en marzo o nació en abril. Si nació el 1 de esta era o nació más tarde o más temprano. A mí me da igual. A mí lo que me importa es que Cristo nació. Que Dios se hizo carne, se encarnó. Que el Hijo de Dios fue dado a su pueblo, se hizo semejante a nosotros y habitó en esta tierra para redimir y para salvar a su pueblo, como lo dice Mateo 1:21. En esta mañana me gustaría compartir lo que nos dice la Escritura sobre el nacimiento de Jesús. Hoy vamos a compartir expositivamente el pasaje del Evangelio de Mateo, que nos habla del nacimiento de Jesús, aunque también veremos algunos pasajes del Evangelio de Lucas que nos habla también de este acontecimiento. Entonces vamos a leer, hermanos, si os parece bien, desde Mateo 1, del 18 al 25. ¿Lo tenemos? Mateo 1, del 18 al 25. Dice así la Escritura. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hasta ahí la palabra del Señor. En primer lugar, diremos que el Evangelio de Mateo está dirigido al pueblo judío. Y el principal objetivo de Mateo es afirmar que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, y que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En este pasaje tenemos 3 alusiones a la profecía del Antiguo Testamento referente al Mesías, en el versículo 20, en el 21 y en el 23. El versículo 20 nos dice que José era hijo de David, es decir, no hijo directo, sino descendiente del linaje de David, por medio de Salomón, como nos dice la genealogía de Mateo. Por lo tanto, Jesús, al ser hijo legal de José, al haber aceptado a María por mujer, estaba reconociendo a su hijo y era ya adoptado, era hijo legal de José según la ley. Entonces vendría a ser descendiente de David. Es decir, la adopción judía.
Y me gustaría explicar esto porque hay una diferencia muy grande entre la adopción occidental y la adopción judía. La adopción occidental, si tú adoptas a un hijo, es tu hijo, vale, tiene los mismos derechos que tu hijo biológico, pero hay una diferencia. Uno es biológico, hacemos una diferencia al final, uno es biológico y otro es adoptado. No es de tu sangre, es que este no es de mi sangre. Creamos una diferencia, pero en los judíos, incluso en aquella época, incluso los romanos, porque Julio César no tuvo hijos, pero adoptó uno a Octavio, que fue Augusto César. Y varios emperadores pasó igual, no tenían hijos, adoptaban uno y era como su hijo. Pero sobre todo en la nación judía, la adopción era distinta. Cuando tú adoptabas a uno, era como tu hijo biológico, con todos los derechos, pero era tu hijo. Incluso es más, cuando una mujer era estéril y tenía una esclava, se la podía dar a su marido para que estuviese con ella, como le pasó a Sara. ¿Recordáis la mujer de Abraham? Se la daba a su esclava para que estuviera con su marido, con su consentimiento, ¿no? Y después, cuando quedaba encinta, esa esclava daba a luz en la rodilla de su ama, de su dueña, ¿no? Y ese hijo que tenía le pertenecía a la señora. No era de la esclava, era de ella, como si lo hubiera tenido biológicamente. Es decir, hay una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta. Por eso, Pablo, cuando nos dice que hemos sido adoptados como hijos, con todos los derechos que tenemos como hijos de Dios. Y ya no somos advenedizos, ya no somos adoptados en un término como usamos, como entendemos los occidentales, sino realmente como si fuésemos hijos. Y nos lo dice más en Romanos 8. Aquí. Romanos 8, de 14 al 17, tenemos el sello de ser adoptados, hijos suyos, nos dice Pablo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué derecho tenemos? Pues nos lo dice la Escritura. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, la adopción que tenemos como hijos de Dios nos da todos los derechos. Y la prueba, el sello que tenemos de adopción es el Espíritu Santo. Es Dios mismo morando en nosotros. Pero también la genealogía de Lucas nos dice algo más que veremos posteriormente. El versículo 21 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una referencia al Salmo 138, que dice, y Él, ¿quién es Él? El Señor, ¿no? Redimirá a Israel de todos sus pecados. El sacrificio del Antiguo Testamento cubría el pecado, no quitaba el pecado. Está profetizando, esta palabra está profetizando al Señor, a Cristo, de que Él quitará el pecado de su pueblo. Ya no lo cubrirá, sino lo quitará. Y el versículo 23 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue dicho por el profeta Isaías, en Isaías 7:14, unos 750 años antes de Cristo. Y dice que se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También se puede decir Dios en nosotros. Y lo hemos visto, hemos estado hablando de la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros, los hijos de Dios. Mateo quería demostrar que Jesús es el Mesías por medio del cumplimiento de las Escrituras y no por medio de la tradición judía, ya que la tradición judía pensaba que el Mesías sería un líder
famoso, con autoridad, político, religioso, con poder, con autoridad, ungido, enviado por Dios, que salvaría a su pueblo del dominio romano y llevaría a la nación de Israel de nuevo a la gloria que tiempos posteros tenía. Esa era la mentalidad judía del Mesías y la mentalidad que hay hoy en día. Están esperando al Mesías, están esperando a un líder con autoridad, con poder, reconocido y que salve y lleve a Israel otra vez a la gloria antigua. En esta mañana, con la dirección del Señor, vamos a exponer de manera expositiva este pasaje y recibir pues, lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 18 de nuevo. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que María estaba desposada con José y aún no estaban juntos. En la tradición judía, creo que lo hemos comentado, pero para refrescarlo un poco más, en el casamiento había 3 etapas. La primera etapa era que se acordaba la boda entre los novios por parte de la familia. Se hacía el acuerdo de boda, se daban las dotes y se acordaba cómo iba a ser, quién cubría los gastos, dónde se iba a hacer y todo eso. Había un acuerdo legal. Y en ese momento, a partir de ese momento, ellos estaban casados ante las autoridades y ante la ley, pero no estaban juntos. Después había otro proceso que era un tiempo de desposorio, desde que se hacía el acuerdo matrimonial entre la familia hasta que era el festejo de las bodas. Había un tiempo que normalmente duraba sobre 1 año y una vez que llegaba ese tiempo y estaba todo preparado, el novio podía ir a por la novia para estar juntos. Y después estaba el tiempo cuando estaba todo listo, ya se había acordado lo que era la celebración, los invitados ya estaban invitados, estaba todo preparado, incluso en ese tiempo de desposorio el novio también preparaba el hogar para poder llevar a la novia. Y entonces cuando se hacía el festejo de las bodas, y entonces el padre del novio es cuando le daba autorización al novio para poder ir a por la novia. Entonces pues iba el novio acompañado de todos los familiares, iban a por la novia para llevarla a la fiesta de bodas, y una vez que se celebraba la fiesta de bodas, que podían durar hasta 7 días, después se iban ya juntos a su casa. Esto es un simbolismo de la obra de salvación. Creo que ya lo hemos comentado en otras predicaciones, ¿no? Pero refrescando un poco, Dios ha hecho el pacto, el acuerdo entre Dios, los padres, la familia, como patriarca, y el pueblo. Ha hecho un pacto. Hay un tiempo de desposorio, como en las bodas. Ese tiempo es el tiempo de gracia. Y luego, cuando esté preparado todo, el padre dirá, ahora, hijo, puede ir a por tu novia. Ahora Cristo puede ir a por su iglesia para celebrar la fiesta de boda. Todo eso es un simbolismo que se tiene en cuenta de que la obra de salvación, estamos en el proceso, estamos en el desposorio y estamos esperando a que el novio, Cristo, venga por su iglesia, a por la novia. ¿Amén? Y en este tiempo de desposorio es cuando no estaban juntos, es cuando María recibe, por obra del Espíritu Santo, concebir un niño. ¿Cómo esto es posible? Siendo una mujer virgen, humanamente, biológicamente, es imposible. Pero el Evangelio de Lucas nos da entendimiento de cómo esto iba a suceder. Dice Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Acordáis lo que comentamos el jueves? Una cosa es desconocimiento, porque yo sé cómo se tienen que hacer las cosas. Es decir, para que yo me quede encinta como mujer, tengo que estar con un hombre. Pero si yo no estoy con un hombre, ¿cómo va a suceder? Una cosa es desconocimiento. Y es lo que le pasó a María. Por eso pregunta, si no conozco varón, ¿cómo va a suceder? Y otra cosa, lo que hablábamos de Zacarías, es incredulidad. De que Dios va a hacer esto en ti y tú
no lo tienes en cuenta, no lo crees porque estás viendo tu condición. ¿Cómo va a tener mi mujer un hijo si ella es mayor, yo soy mayor, ella se la pasa el periodo? Es imposible. Estás limitando el poder de Dios y la obra de Dios. ¿Entendéis? Una cosa es desconocimiento y otra cosa es incredulidad. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la obra poderosa de Dios, de dar vida. Y sabemos que Dios es poderoso para hacer, porque tenemos toda la creación. Dios creó a Adán, creó a Eva. ¿No puede dar vida en el vientre de una mujer? Pues claro que puede hacerlo. Pero es más, el ángel le da una convicción para que lo tenga claro. En el versículo siguiente, el 36 y el 37, dice, he aquí tu pariente Elizabeth. Ella sabía quién era Elizabeth. Ella también ha concebido en su vejez. Era pariente de María y sabía que era mayor y que no habían tenido hijos. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, no es que tu pariente Elizabeth va a concebir y va a dar, sino que ya ha concebido. Y es el 6º mes de su embarazo. Visiblemente se puede ver, una mujer en el 6º mes se nota que la tripa ha crecido, ¿no? Es decir, hay una convicción de que lo que está diciendo Dios es verdadero y de que Él es poderoso para hacer las cosas. Dice en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Bueno, no puede pecar, pero bueno, todo es posible para Dios, porque nuestro Padre Celestial es el Dios de lo imposible. Versículo 19 nos dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice que José su marido, no estaban juntos, no habían celebrado la fiesta de boda, pero la Escritura nos dice su marido y luego nos dice su mujer. Después del desposorio, José y María eran esposos, legalmente y ante la ley. Estaban casados según la ley judía y eran esposos aunque no estaban juntos. Tenían toda la responsabilidad de cuidarse como esposos. Su separación ante la ley y ante las autoridades sería por un divorcio legal. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, pero como era justo, esto no quiere decir que él era justificado, pues la justificación es del Señor, sino que habla de la justicia que obra en santidad por medio de la fe. Y vemos como en el Antiguo Testamento hay personajes que obran en fe y son santificados, dicen que eran justos, que dirigen nuestra conducta. Podríamos decir que José era una persona intachable, temerosa de Dios, apartada del mal, viendo el bien hacia el prójimo, como nos habla la Escritura de Job, Noé, incluso Zacarías, que vimos el jueves. No quería un juicio, un mal contra María por lo que había acontecido. Esta situación era muy complicada, pues la separación, como hemos dicho, tenía que ser por medio de un divorcio legal y tenía que haber un motivo. Y este motivo se podía entender como el adulterio, por los hechos. Según la ley judía, la condena por adulterio era la muerte por lapidación. El marido, o ya sea en el periodo de desposorio, o porque contaba desde ahí, o cuando ya estaban casados juntos, si cometía adulterio podía acusarla, difamarla, y entonces ya se procedía a un juicio y la condena era la lapidación. José amaba a María y no quería el mal contra ella. No quería infamarla públicamente para defender su reputación y su honra. Estaba en juego su reputación y su honra. Sino que quería dejarla secretamente para evitar cualquier mal hacia ella y no llevarla públicamente para que ella pudiera ser juzgada y acusada. Por eso él
estaba pensando en todo eso. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. ¿Ves, hermano? Como aquí dice, a tu mujer, antes tu marido, ahora tu mujer. José estaba pensando en todo esto. Tenía muchas cosas que pensar. El embarazo de María, cómo había sido posible. Dime que tú estés noviando con tu novia y te llega, es que me queda embarazada, es por obra del Espíritu Santo. Es decir, muy difícil de creer, ¿no? Era una situación muy complicada. Dejarla, divorciarse de ella, las consecuencias, mi reputación, cómo quedaría, las cosas que tendría que ver de todo lo que es lo social. Es decir, una situación muy complicada. Y a veces nos pasa eso. Cuando tenemos una situación muy complicada, empezamos a darle vueltas y vueltas, intentando ver la manera o ver la solución, la salida del problema. Y a veces nos olvidamos del Señor. Intentamos pensar y pensar a ver de cómo salgo yo de esta situación. Y a veces la solución ya la tiene Dios. Porque Dios, si permite una cosa, tiene un propósito con ella. Dice que el Señor toma la iniciativa y alumbra el entendimiento de José de una manera tan radical que no le importa nada, solo obedece la voluntad de Dios. Le dice, José, hijo de David. Como hemos dicho anteriormente en los evangelios, hay dos genealogías. Una en Mateo 1, del 1 al 17, que va desde Abraham hasta Jesús, por medio de José. Y la otra de Lucas, del 23 al 38, que va desde Jesús hasta Adán. Y empieza por José, hijo de Elí. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. En el Evangelio de Mateo dice que José es hijo de Jacob. Y aquí dice que José es hijo de Elí. Parece que se contradice. Pero hay una explicación. José no es hijo de Elí, sino yerno de Elí. Elí era el padre de María. ¿Y cómo se explica esto? Es decir, para la tradición, hay que, por eso, entender la tradición judía y la tradición griega también. Cuando se traduce la Biblia al griego, en griego no hay una palabra para yerno. Y era muy sencillo, porque cuando te casabas con la hija, tú llegabas a ser el jefe de la casa. Entonces el padre lo que hacía es te adoptaba como hijo suyo. Entonces, yerno no existe, es hijo. Y también Lucas, para defender, porque Lucas también es un evangelio que defiende a los más vulnerables, como los pobres, los enfermos, las mujeres también. Para no terminar lo que es en el evangelio de padre de María, pues no reconocerían eso los judíos, porque era una mujer, pone José. Entonces se entiende, si alguien dice, oye, aquí se contradice, hay una explicación para eso, ¿no? MacArthur, en su comentario, lo aclara muy bien, ¿no? Es un poquito largo, pero merece la pena escucharlo. Dice, los escritores tenían dos objetivos diferentes. La genealogía de Lucas busca mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad. Y se remonta hasta Adán, que es nuestro Padre federal. El propósito de Mateo es bastante más específico, demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Es decir, Lucas lo que quiere es mostrar de que Cristo es el Redentor de la humanidad. Es decir, ha venido para salvar a su pueblo, no a la humanidad. Y Mateo es más hacia el pueblo judío, ¿no? Su genealogía se remonta hasta Abraham, padre del pueblo judío. Mateo cita más de 60 veces los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, enfatizando cómo Cristo cumple todas aquellas promesas.
Las dos genealogías toman diferentes puntos de vista del árbol genealógico de Jesús. Lucas va desde el presente al pasado, es decir, desde Jesús hasta Adán, comenzando con el abuelo de Jesús, Elí, y llegando hasta Adán y Dios. Mateo, sin embargo, se aproxima el tema de una manera diferente y va desde el pasado al presente, es decir, desde Abraham a Jesús. En Mateo la genealogía es paterna, desde Abraham pasando por David hasta José, el padre terrenal de Jesús. En Lucas la genealogía es materna, desde la madre de Jesús, María, y el padre de María, Elí, pasando por David y terminando en Adán. En Mateo, la genealogía paterna de Jesús prueba que éste procedía de David a través de Salomón. Esa prueba es verdadera, aun cuando Jesús no fue el hijo humano de José, pero José se casó con María, la madre de Jesús, y aceptó a Jesús como hijo suyo y se convirtió en el padre legal de Jesús. Como resultado, Jesús recibe de José el completo derecho legal del trono de David. Es decir, que por José recibe el completo derecho legal de David. Pero por María, y eso no viene, ¿no? Pero por María recibe el derecho legal de ser generacionalmente recibir el trono de David. Y me explico. Porque José viene del linaje de David por medio de Salomón. Pero Salomón no era el hijo mayor. Se supone que el reino pasaba al hijo mayor. El hijo mayor era Natán, que era por donde viene María. Y también el derecho biológico de recibir el trono de David, ya que biológicamente era judío por medio de la mujer, ¿no? Pero bueno, tanto por un área como por otro, no hay excusa de que Jesús tenía el completo derecho de recibir el trono de David. Entonces la Escritura no miente. Versículo 21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo. Aquí vemos la soberanía de Dios sobre la vida, para dar luz a un hijo, para dar la vida. María quedó embarazada por obra y poder de Dios. Y al quedar embarazada podía ser niño o niña, pero Dios decreta que sea hijo. ¿Por qué? Porque iba a ser su hijo, el autor de la vida. Y llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús era bastante habitual entre los judíos. Es Yeshua y viene de la raíz de Yehoshua, de donde viene el nombre de Josué. ¿Sabéis lo que significa Josué? Dios es salvación, Jehová es salvación y Jesús es salvación, ¿no? Y el Josué que conocemos de la Escritura, su nombre no era Josué, su nombre era Oseas. Pero Moisés se lo cambió. Dice en Números 13, 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Por qué? Porque él iba a liderar el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cuando el pueblo dijera Josué, recordara que el Señor es salvación. Y Josué guiaría al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Y como sabemos, Josué es un tipo de Jesús. Él es salvación y él va a guiar a su pueblo a la tierra prometida. Cristo es salvación y él va a guiar a su pueblo a la tierra prometida, al paraíso, a la gloria de Dios. Amén. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo leo de la TV. Porque él salvará a toda la humanidad de sus pecados. ¿Eso dice la Escritura? Fijaros, hermanos, que dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí echamos por tierra la doctrina del universalismo. Él va
a quitar los pecados de su pueblo. No de toda la humanidad. Solo Cristo es el único que puede salvar a su pueblo de sus pecados. Él nos ha justificado y santificado delante de Dios. Cristo es nuestra propiciación. Ha calmado la ira de Dios sobre él, sobre nosotros. Ahora nos ha justificado y santificado delante de Dios. Ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Como nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo Cristo puede quitar el pecado de su pueblo, porque ¿quién puede quitar el pecado? ¿Quién puede perdonar el pecado? Solo Dios puede perdonar los pecados. Su naturaleza humana y divina hace perfecto y eterno su sacrificio. Como nos dice la Escritura en Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya no puede haber más sacrificio. Él solo se ofreció una vez y por siempre. Y los que reciben su sacrificio, dice que lo hace perfecto para siempre. Y esos son los santificados. Cristo delante de Dios no ha justificado, pero no ha justificado también. Aunque en nuestra vida tenemos que andar en una justificación progresiva. Por ello, es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado. Versículo 22, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: como hemos dicho anteriormente en la introducción, Mateo quiere que los destinatarios de este evangelio dirigido a los judíos entiendan y puedan reconocer por medio de la Escritura, no por medio de palabras, sino por medio de la Escritura, que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. La teología bíblica nos habla de la historia de la salvación por medio de Cristo a lo largo de toda la Escritura. Y los siervos del Señor, sus profetas, hablaron a lo largo de la historia bíblica de parte de Dios, de la llegada del Mesías. Como lo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado y ha hablado de la llegada del Mesías desde el principio, desde el protoevangelio, Génesis 3:15, que Él mandaría a un Salvador, ¿no? Y dice, como sigue Hebreos, que ahora no ha hablado por el Hijo. Jesús cumple directamente, como hemos dicho, y nos dice MacArthur, más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Algunas inéditas, que Él no tuvo ninguna acción sobre ellas, porque si hablamos de su nacimiento, ¿cómo Él pudo manejar para poder, viviendo en Nazaret, poder nacer en Belén, como decía las profecías? O de su muerte, o de la muerte de los niños, o de su crucifixión, o de repartir sus vestiduras. Es decir, cosas que no le acontecían a Él, sino eran que se tenían que cumplir, ¿no? Y muchas más profecías, ¿no? Se hizo un cálculo que si alguien cumpliera solo 8 de las profecías que había sobre Jesús, había un porcentaje de 1 a 10 a la 37 potencia. Es decir, un 10 seguido de 37 ceros. Es más fácil que te toque 1000 veces seguidas el gordo a cumplir estas profecías. Es decir, que a veces pensamos, bueno, sí, pero las profecías se cumplen, pero bueno, cualquiera no. Solo Cristo podía cumplirlas. Versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía fue dicha
por el profeta Isaías, en Isaías 7:14, unos 750 años antes, y alude a la llegada del Mesías, del ungido de Dios, el Hijo de Dios, que declararía que Dios está con su pueblo. Ya no es como pasaba en la antigüedad, que había una manifestación de Dios. Ya Dios está con su pueblo. Y la prueba es que la tercera persona de la Trinidad mora en medio de su pueblo. Dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá. ¿Cómo es esto posible? Biológicamente es imposible, como hemos dicho anteriormente, pero Dios es el creador de la vida. Él ha hecho la creación, ha hecho los animales, ha hecho las plantas, ha creado a Adán del polvo de la tierra y a Eva del costado de Adán. No hay nada imposible para Dios, como nos dice la Escritura, porque en Él está toda autoridad y toda vida. Y dará a luz un hijo. No solo Dios es poderoso para dar vida, sino también para dar el sexo del niño y poder concebirlo, y María poder tener un hijo y ser el Hijo de Dios. Porque en Dios está la vida y todas las cosas. Él es soberano sobre todo y Él tiene autoridad para dar y para quitar. En Lucas vemos cómo Dios tiene autoridad para dar y quitar. Lucas 1, del 31 al 33, nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién puede dar esa autoridad sino Dios? ¿Y a quién se la puede dar sino a su Hijo? Solo Dios tiene autoridad para dar las cosas. Dice, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Desde la encarnación de Cristo, desde que Dios se hizo hombre, semejante a nosotros y habitante en nosotros, Dios está presente en medio de su pueblo, por medio de su Hijo. Ya no es una manifestación como pasaba en el pueblo de Israel. Él mora en medio de su pueblo, gracias a la obra de Cristo, que ha redimido a su pueblo. Ahora mora Dios en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Cristo da muestra de la imagen de Dios. Como nos dice en Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y nos muestra también la Escritura cómo le da poder y cómo tiene dominio sobre todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Nos dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Y que Dios le ha dado autoridad. Ha sido en unidad con el Padre que ha creado todas las cosas. Y como dice la Escritura, en Él todas las cosas subsisten. Y es nuestro Señor. Y es nuestro Salvador. Cristo refleja la imagen, no solo la imagen, sino el carácter del Padre. En Juan 14, 8, 9 le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y ya estamos contentos, ya nos basta. Y Jesús, que le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstrame al Padre? Y algo más fuerte todavía. También nos dice Cristo en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, yo y el Padre, uno somos?
Eso decirlo es una blasfemia, si no fuese verdad. Pero es verdad. ¿Acordáis lo que nos contó nuestro pastor cuando dice que fueron el arresto? Dice, buscamos a Jesús, dice, yo soy. Y cuando dijo yo soy, se cayeron al suelo. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí vemos cómo el ángel le dice en sueño a José las cosas, y él, despertando del sueño, obedece el mandato del Señor a pesar de todo y recibe a María como mujer. La aceptó. ¿Qué vemos en José? Pues vemos un hombre realmente, él ocupa muy poco espacio en lo que es la Escritura, pero vemos un hombre digno de admirar. Porque vemos en él fe. Porque creyó las palabras del Señor por medio del ángel, aunque fue en un sueño. ¿Cuántos sueños tenemos nosotros? Pero en un sueño le habló el ángel y él obedeció. No dudó ni un momento. Tenía la convicción de que todo esto venía del Señor. E hizo todo lo que el Señor le había dicho por medio del ángel, sin importar los problemas, las dificultades que le vendían, porque todo estaba bajo la autoridad y el control del Señor. Si es la voluntad del Señor, ¿qué debo yo de temer? Si Dios me manda que haga esto, ¿quién soy yo para negarme? Y me va a caer una buena, que no es como ahora pues, no pasa nada. Pues están juntados y tal, pero en aquella entonces era la difamación, era la acusación. Es más, cuando Jesús se enfrenta a las autoridades, le dice, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Ya, incluso a Jesús ya le estaba, pues todo lo que tuvieron que pasar José y María, pero no le importó. Él creyó al Señor. Y vemos también obediencia. Tomó a María por esposa y la aceptó a su hijo al casarse con María y recibir al hijo legalmente, y se convertiría en su padre legítimo por ley, con todos los derechos y obligaciones como un hijo biológico. Obedeció al Señor a pesar de todo lo que vendía y tendría que soportar, no mirando las consecuencias sociales que le vendían. En humildad obedeció al Señor no mirando su propio interés, sino la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa eso, que primero nos conviene, nos afecta esto, buscamos más nuestro interés ante las circunstancias difíciles y no vemos que ese es el propósito de Dios. Y si Dios quiere que lo hagamos, tenemos que obedecer. Recordamos también que obró en obediencia hasta 2 veces más. Cuando en Belén el ángel también le dijo, tienes que huir a Egipto porque tratan de matar al hijo. ¿Sabéis lo que es para un judío dejar su tierra e ir a una tierra pagana? ¿A una tierra enemiga? Dejar todo, porque ellos ya estaban establecidos ahí en Belén, como sabemos, ¿no? Y huir a Egipto. Pero él obedeció. Y también, estando ya en Egipto, ya que voy a Egipto, ya que estoy ahí, ya que estoy establecido ahí, ahora el ángel me dice que tengo que regresar otra vez a Judea. ¿Pero qué hizo él? Obedeció. Versículo 25, para no pasar mucho en tiempo. Pero no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, pero no la conoció. Cuando la Escritura nos habla de que no conoció, no es que nos está hablando de tener relación, intimidad, para poder concebir. No es como lo entendemos ahora en nuestro idioma, de conocer a una persona, de saber quién es, sino es el hecho de tener unidad.
Y las Escrituras no hablan de eso también. En Génesis 4:1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Se trata de conocer para tener una relación y poder estar juntos y poder tener descendencia. También Génesis 4:25 nos habla también de Adán. Dice, y conoció de nuevo a Adán, su mujer, si ya la conocía, ¿no? De saber quién era, ¿no? Pero dice que la conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Entonces, este concepto lo tenemos muy claro de lo que es conocer. También cuando llegaron los ángeles a la ciudad de Sodoma y entraron en la casa de Lot y dijeron, sacanos a los ángeles para que lo conozcamos, ¿no? Es decir, que hay ahí un concepto de que se trata de tener unidad, ¿no? Dice, su hijo primogénito. Y esto me llamaba mucho la atención, porque a veces pensamos que los evangelios se repiten, pero tienen un propósito. Y mirad cuál. Su hijo primogénito. En el evangelio de Mateo se refiere a José, cuando dice que no la conoció. Yo, en séptimo cogí mis labores, pero lo que recuerdo de la asignatura de lengua es que hay que preguntarle al verbo para saber quién es el sujeto, ¿no, Isabel? Sí, para saber quién es el sujeto. Y entonces aquí, en el Evangelio de Mateo, nos dice, pero no la conoció. El la ese es muy importante, porque ¿quién no la conoció? ¿José o María? No está hablando de José. José no la conoció, aquí a María, no la conoció. Entonces aquí está hablando de José. Por parte de José era su primogénito. Aquí en el Evangelio de Mateo nos está hablando de José y nos está hablando de que no dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que para José era su primogénito. Es decir, su hijo mayor, dando a entender que si era el primogénito es que era el mayor de todos los que tendría o de los que iban a tener, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas, en el nacimiento de Jesús, está hablando de María cuando dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Entonces vamos a preguntarle al verbo, ¿quién dio a luz? ¿José o María? María. Entonces aquí en este versículo está hablando de María. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Es decir, que por parte de José y María, Jesús era su primogénito, su hijo mayor, descartando la doctrina católica romana de que José, porque al principio no aceptaban que tenía más hijos, pero luego sí aceptaban. ¿Qué excusa pusieron? De que José podía tener hijos de un matrimonio anterior. Pero aquí la Escritura nos está hablando en un evangelio y en otro evangelio, el mismo pasaje que parece igual, pero hay una distinción. Uno está hablando de José en Mateo y en Lucas está hablando de María. Lucas se enfoca mucho más en las mujeres. Y aquí, pues, al ser su hijo mayor, descarta la doctrina católica romana de que José podía tener más hijos de otro matrimonio. Y también de la perpetua virginidad de María, de esa doctrina también. La Escritura nos están diciendo, aunque hay otros pasajes que también nos hablan de que tenían más hijos, ¿no? Como Marcos 6:3, que dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, que tenía al menos más de 2 hermanas, al menos. Y se escandalizaban de él. Y también cuando Jesús está también con sus discípulos y le llegan, dicen, mira, tu madre y tu hermano están a la puerta y quieren hablar contigo. Es decir, que hay pasajes también. Pero aquí, enfocándonos en lo que es en el pasaje que estamos tratando esta mañana, nos habla que tanto por un lado como por otro, con José y María, ambos, Jesús era su primogénito. Cuando la Escritura se refiere a Jesús como el hijo de José y María, nos dice que es su primogénito.
Pero cuando la Escritura se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, nos dice que es unigénito, único Hijo. Juan 1,4 dice, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo tan conocido que es Juan 3,16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Podía decir, ha dado su Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quedaría bien, pero especifica unigénito. Y también nos habla en el Antiguo Testamento, en Zacarías 12,10, dice, y derramaréis sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien te has pasado. ¿A quién fue te has pasado? ¿Quién fue te has pasado? Cristo, ¿no? Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tanto por un lado, dice, llorarán como lloran por el Hijo unigénito, es el Padre que llora por su Hijo. Y afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito, los padres. El sufrimiento que tuvo María, como escuchábamos, esa espada que fue traspasada por su alma, ¿no? Dice, y le puso por nombre Jesús. En la tradición judía, el padre era el que ponía públicamente el nombre al hijo. Aunque la madre lo escogía, el padre era el que públicamente se lo daba. ¿Recordáis el nacimiento de Juan el Bautista? Cuando iban a circuncidarlo y todos le llamaban Zacarías, como su padre. Y Elizabeth decía, no, se llama Juan. Y le decía, pero ¿cómo se va a llamar Juan si en tu parentela no hay nadie que se llame Juan? Y entonces cuando le preguntaron al padre, ¿cómo se llamará el niño? Y él escribió en una tablilla, Juan es su nombre. Eso está en Lucas 59:63. Por eso el ángel le anuncia a María que va a concebir un hijo y le dice el nombre. Pero también se lo dice, María seguramente se lo diría, le contaría toda la historia a José. Pero también el ángel se lo repite a José, que también tenía que poner el nombre Jesús. Por eso era importante que ambos tuvieran la convicción de qué nombre tenían que ponerle, porque ese nombre fue dado por Dios para su hijo. Es decir, que en el Evangelio de Lucas es anunciado a María el nacimiento de Jesús, nuestro Redentor. Y en el Evangelio de Mateo es anunciado a José el nacimiento de Jesús como el Mesías. Alguien podía preguntar, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Pues gloria a Dios, porque tenemos 4 evangelios. Porque podemos disfrutar y entender más las Escrituras y darnos más entendimiento y conocimiento de todo el consejo de salvación de Dios. Para mí, los evangelios no se repiten, sino se complementan. Y hemos visto tanto en este pasaje de Mateo, que nos habla del nacimiento de Jesús, como también con el Evangelio de Lucas hemos complementado para entender más este pasaje. Podemos ir resumiendo, para no alargarnos mucho, que el nacimiento de Jesús no se sabe exactamente la fecha, que no sabemos si fue en el primer año o si nació en diciembre o nació en abril, pero lo que nos importa es que Cristo, Dios se encarnó y que Él, como dice Filipenses 2, se humilló, no tuvo en tener en cuenta el lugar que estaba a la diestra de Dios en unidad con el Señor, cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros y en esa humildad obedeció al Padre hasta la muerte de cruz. Dios se encarnó y nos mostró al Padre, nos mostró el reino de Dios. Y eso para mí es lo más importante. No vamos a discutir si se celebra ahora o no se celebra, si en este tiempo podemos celebrar la Navidad. Cada uno es libre de hacerlo. Lo que sí podemos es que a mí me alegra de que todavía en este mundo tan laico y tan progresista que está, que cada vez se va perdiendo los valores y los principios de Dios, todavía hay un tiempo donde se anuncia el nacimiento de Jesús. Y podamos aprovecharlo como pueblo de Dios
para dar testimonio, para decir, realmente no es un tiempo de compra, de festejo, de comida, sino un tiempo también donde nació Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Él es el único camino, la verdad y la vida. Y solo es el único mediador. Respetamos a María y la vemos como una mujer entregada a obediencia a Dios, pero no la adoramos, no es nuestra intercesora, porque la palabra nos dice que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y nadie va al Padre si no es por Él. También vemos la figura de José y de María. Aunque José era una persona que no tiene mucha relevancia en lo que es importancia en la Escritura, sí la tiene como siervo de Dios. Y cómo obedeció a Dios. Y cómo, bueno, me refiero a eso, a que se cuenta muy poco de José, ¿no? Pero sí la tienen como un siervo que por medio de él recibió a María, recibió a su hijo, los guardó, los cuidó como responsabilidad de padre, de cabeza de familia, y pudo darle esa seguridad a María y a Jesús. Y como él obedeció y tuvo fe. Y no le importó las circunstancias, ni las críticas, ni lo que pensaran los demás, ni su reputación, ni su honra, sino que quiso obedecer a Dios a pesar de todo. Lucas 1:35 dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Ser. Me encanta este versículo, porque aquí vemos cómo interactúa la Trinidad. Vemos al Espíritu Santo sobre María. El poder del Altísimo, el Padre, obrando y cubriendo a María con su sombra. Y el santo ser, que es el Hijo, que nacerá, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él se encarnó para nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por José, por María, por esos padres que tú escogiste, Señor, para que tu Hijo, Señor, pudiera encarnarse. Te damos gracias, Señor, por su nacimiento. Y si en esta época anunciamos, Señor, que sea de corazón y podamos dar testimonio de que tú naciste, Señor, que tú te encarnaste y que tú obedeciste al Padre para poder redimir a tu pueblo, Señor, de sus pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no solo te humillaste y fuiste sacrificado por nuestra salvación, sino que también estás a la diestra, resucitaste y estás a la diestra del Padre intercediendo por tu pueblo. Y no nos has dejado solos, sino que nos has mandado el Consolador, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, como hemos leído en nuestra señal de que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a perseverar, a estar firmes, Señor, y a poner nuestra salvación, Señor, esa salvación que tú nos has dado, Señor, para perseverar en ella y que día a día, Señor, no perdamos el gozo de tu salvación, sino que día a día pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y tengamos la fe, Señor, de andar en tus principios y en tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, como cuerpo por la unidad que tú nos has dado, Señor, y que día a día podamos estar unidos en un mismo sentir para darte la gloria y la honra que solo tú eres digno de recibir, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello y lo ponemos todo delante de ti, en tu nombre santo. Amén.